Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y se manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, a tiempo y a destiempo, de día o de noche, seguimos rezando por el cese de esta pandemia, que enluta muchos hogares, que entristece corazones. Pedimos porque tú, Jesús, eres el Dios de dioses, de aquellos quienes hoy clamamos a ti, y tú que vas rumbo al Calvario, ayúdanos a llevar nuestra propia cruz en el día de hoy. Pedimos que tu poder aniquile y fulmine esta pandemia. Pedimos también por todos los enfermos, todos los días, gente que llora, que está en la incertidumbre, esperando que su ser querido, su familia se recupere. Pedimos por cada enfermo que está gravemente enfermo en una cama de hospital, de clínica, en UCI, o está en su hogar, por la pronta recuperación de cada uno de ellos. Y también rogamos por los que ya han fallecido, por los que descansan en el sueño del Señor, por el perdón de sus pecados, pero también fortaleza, ánimo, fuerza a sus seres queridos. También vamos a rezar por la recuperación de nuestro hermano Faustino Conishla Quispe, Toguche Yikawa, por nuestro hermano Enrique García y su novia, que también están malitos con el COVID, y por el eterno descanso de nuestro hermano Abel Rayo. En el Evangelio del día de hoy, el mensaje central es: el Hijo de Dios, Jesús, da vida a los muertos. Inaugura el reino de Dios dando vida. Y hacia eso nos acercamos.
La Semana Santa es la contemplación de la pasión, de la muerte, pero también de la resurrección de Cristo, que es vida. Entonces, en las primeras líneas del Evangelio, Jesús marca su mensaje diciéndonos: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Qué bonito es escuchar esto de Jesús, porque para eso ha venido a la tierra, para trabajar, para cumplir que ese reino se instaure aquí. Como sabemos muy bien, Jesús no desaprovecha oportunidades, momentos de cómo seguir predicando y anunciando. Jesús, alguna vez lo dije en un audio, está luchando contra el reloj. Cada día es nuevo, cada día es una oportunidad de seguir curando a un enfermito, de seguir perdonando a un pecador, de buscar a una ovejita perdida. Cada día Jesús está en lo suyo. Inclusive nos narraba el Evangelio que no tenían ni tiempo para comer él y sus discípulos. Entonces Jesús está bastante atareado. Jesús tiene mucho trabajo. Esto nos enseña a nosotros también, sí, al trabajo, a la cotidianidad en lo que nos desempeñamos, nuestro trabajo, ¿no? Amar nuestro trabajo, querer hacerlo con pasión como Dios lo hace. Y después de esto, vemos un poco la envidia, ¿no? Y de cómo los judíos buscan eliminar, darle muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque no solamente violaba el sábado, es decir, curaba en sábado. Ayer mismo veíamos en la piscina de Betesda cómo cura al paralítico. Pues esto ya para ellos es una incomodidad de que Jesús actúe los días sábados sabiendo que no se puede hacer. Una violación a la ley, alteración a la ley. Y por otro lado también vemos la blasfemia. Tomar a Jesús como un blasfemo, ya que se hace llamar el Hijo de Dios. En realidad lo es, pero cuesta admitir que Jesús sea el enviado, sea el Mesías. Es que ellos esperaban un reino o la llegada del Mesías, pues como decíamos, con muchos bombos y platillos, con cohetes, con tal vez, no sé, manifestaciones cósmicas, tal vez de algo mucho más grande y fantástico, ¿no? O fantasioso, no lo sé. Pero Jesús se manifiesta pues en nuestra humanidad, de carne y hueso, un hombre más de Nazaret, el hijo de José y de María, como así lo califican, pues nadie va a creer en su palabra. E inclusive ellos se burlan diciendo: tú haces estos milagros con el poder del jefe de los demonios. Inclusive hasta calumniar a Jesús de hacer milagros con el poder de los demonios. Pero bueno, es parte del trabajo. No todos comparten la buena noticia porque también hay adversarios, los cuales son bastante incrédulos y duros. Líneas abajo, ya Jesús nos habla: así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. Esto es muy importante para nosotros, porque es la manifestación clara, rotunda y directa de resurrección de los muertos, de vida eterna. Y Dios se toma la plena libertad de anunciarlo, de que Él da vida a quien Él quiera dársela. Y esto es lo que espera la humanidad, vida plena. Pues si la muerte forma parte de la condición humana, Dios solo puede darnos una vida sin muerte. Tal es la obra de Dios y trabaja en ello, dar vida.
Si en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en él, en aquel que me envió, tiene vida eterna, porque ya pasó de la muerte a la vida. Interesante hasta aquí. El que cree en el Hijo de Dios se salva por haber creído en él. El que no cree ya está condenado. Nos dirá en otra parte. Por lo tanto, aquí Jesús nos exige algo: creer, que es fe. Creer en Él y en el Padre, que da vida plena. Y la fe hace vivir, porque si no tenemos fe no vivimos. No vivimos. El que escucha a Dios cree en Él. Está injertado en Dios, viviendo de Dios, participando de Dios. Este tiene ya la vida de Dios, la vida eterna. Así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también otorgó al Hijo tener la vida en sí mismo. Recibir a Jesús es acoger esa vida que nos invita a tener. Tendríamos que decirle: haznos vivir de esa misma vida, Jesús. También Jesús nos habla de escuchar su palabra. El que escucha mi palabra tiene vida eterna y no es juzgado, porque ha pasado de la muerte a la vida. Recordemos que la palabra de Dios es palabra de vida. Cuando el discípulo le dice: ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Jesús profiere una palabra: sal de él, expulsa al demonio, es palabra de vida. Cuando le dice al muchacho, al hijo de la viuda de Naín: levántate y anda, es palabra de vida. Cuando perdona los pecados, son palabras de vida. Cuando cura al leproso: sí quiero, le dice, queda limpio. Son palabras de vida. O sea, todo lo que Jesús pronuncia siempre son palabras de vida que engendra una nueva oportunidad en el ser humano de volver a ser feliz, y plenamente feliz. Por lo tanto, también podemos deducir que la muerte ha perdido su eficacia destructora por la presencia de la vida. ¿Qué se opone frente a la vida? La muerte. Pero la muerte ya ha sido destruida. ¿Por qué? Porque la vida se ha impuesto ante la muerte. Nos dice: los muertos oirán su voz. No se refiere a los físicamente muertos, sino a aquellos que lo están espiritualmente y pueden ser vivificados por la palabra de Jesús. Porque aquellos que escuchan su palabra y creen tienen vida eterna. ¿Cuánta gente hoy día quiere escuchar esa palabra? ¿Para qué? Para reanimarse, para volver a ilusionarse de seguir avanzando y trabajando en esta vida. Por eso no habla de los muertos físicamente, sino de aquellos que hoy día lo estamos espiritualmente. Estamos muertos, queremos ser vivificados en el espíritu. Problemas, dificultades. ¿Cuántos han perdido la fe a causa de esta bendita pandemia? ¿Cuántos no han gritado al cielo a decir: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi hermano? Es decir, ¿por qué a mi hijo? Por tantas circunstancias. Necesitamos ser vivificados interiormente. Se trata entonces de escuchar la palabra. Y reforzamos esta parte todavía cuando Jesús nos dice: no se asombren de esto. O sea, no es algo ajeno que va a pasar. Dice: no se asombren de esto. Parece algo normal. Porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba, los que están muertos, los que están sepultados, los que están en los cementerios, oirán mi voz y resucitarán.
¿Qué garantía más podemos esperar de la palabra de Dios? Los que yacen en la tumba, es decir, los que ya no están con nosotros, los que están muertos, dice, oirán la voz de Dios y resucitarán. Esto es parte del juicio, porque también nos dirá, resucitarán para la vida los que hicieron el bien y resucitarán para la condenación los que hicieron el mal. Esto es juicio final. Esto es el juicio de Dios en cuanto que se pone como juez y va impartiendo justicia, que es darle a cada cual lo que le corresponde, o la vida eterna o la condenación. Pero ¿dónde ganamos nosotros la vida eterna? Desde la tierra, desde aquí, obrando bien, haciendo la voluntad de Dios, creyendo en el Hijo de Dios como nuestro Salvador y Señor. Nos estamos ganando el cielo. Pero si no escuchamos, si no obedecemos, si nos cerramos, si solo buscamos el sinsentido de la vida y hacer infelices a los demás, como los judíos que tratan de acusarlo por el día sábado, en vez de ocuparse de salvar vidas humanas, pues ellos no quieren escuchar su palabra, menos quieren tener su presencia. Pues esas personas, que al final de sus días, ¿qué espera? ¿La salvación o la condenación? Ellos solo se condenan por no querer ver y por no querer oír. Por eso Jesús nos dice, según lo que yo oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Qué es lo que quiere escuchar Jesús de nuestra parte? Jesús quiere escuchar que creemos en Él, que nos confiamos en Él, que nos abandonamos en Él. Porque Jesús no busca hacer su voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que lo envió? El domingo escuchábamos en misa el Evangelio. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que el mundo se salve por medio de Él. ¿Qué es lo que mueve esa voluntad? El amor hacia nosotros, sus hijos. Entonces hoy Jesús nos comunica vida, nos comunica resurrección. Su voz es la voz del Padre, una voz eficaz, una voz que todo lo cura, que todo lo limpia y lo purifica. Y por esa palabra y por esa voz de Dios quedará aniquilada esta pandemia. Aceptemos al Hijo de Dios, que es el enviado, tendremos vida. No queremos ser excluidos de la salvación, no. Dios nos da un regalo hacia la humanidad y es su Hijo. Y a la vez el Hijo también es el juez. Un juez que actúa con misericordia y justicia. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recordemos hacer un like cada vez que escuchamos el Santo Evangelio y compartamos a otras personas que también lo necesitan. Bonito y bendecido día en el Señor.